¿Sabías que la Ciudad de México se hunde a una velocidad que ninguna otra ciudad de México puede igualar y que el proceso es completamente irreversible? ¿Que bajo el centro histórico existen 12 capas de civilización apiladas una sobre otra y que la mayoría nunca ha sido excavada? ¿Y que el lago más grande de todo México fue borrado del mapa en menos de 300 años, pero el agua sigue ahí, atrapada en silencio bajo los pies de 25 millones de personas? Sé lo que parece. Todo es real. La Cuenca de México no es solo tráfico, smog y tacos. Es una civilización enterrada, un lago que se niega a morir y una ingeniería hidráulica que ningún otro pueblo de México había intentado antes. Hoy, 35 hechos sobre la Cuenca de México que suenan completamente inventados, pero son 100% reales. 35. La trampa geográfica que lo explica todo. La Cuenca de México es un sistema endorreico. No tiene salida natural al mar. El agua que entra no sale. Geológicamente, el eje neovolcánico transversal cerró todos los valles de drenaje hace entre 1 y 3 millones de años y convirtió la región en una trampa de agua perfecta. Para ponerlo en escala, es como vivir dentro de un tazón de 2000 metros de profundidad rodeado de volcanes activos. Históricamente, esa trampa creó el sistema lacustre más grande de México. La misma geografía que hizo posible la civilización más poderosa de México, hoy amenaza con hundirla. 34. El lago tan grande que los aztecas lo dividieron en 5. El sistema lacustre de la cuenca tenía 5 cuerpos de agua interconectados: Texcoco al centro, Xaltocán y Zumpango al norte, Xochimilco y Chalco al sur. En su mayor extensión, cubría 1.500 kilómetros cuadrados. Para ponerlo en escala, eso es más del doble de la superficie de la Ciudad de México actual dentro del periférico. Históricamente, los cronistas españoles de 1519 describieron desde el Cerro de la Estrella una ciudad flotando en el centro de un mar interior rodeado de montañas nevadas. Hernán Cortés escribió al rey Carlos I que nunca había visto nada igual. 33. La ciudad más grande que México ha conocido estaba aquí. Tenochtitlan tenía entre 200,000 y 300,000 habitantes en 1519. Para ponerlo en escala, era más grande que Constantinopla y que cualquier ciudad que los conquistadores hubieran visto jamás. Históricamente, Bernal Díaz del Castillo escribió que los soldados se preguntaban si lo que veían era un sueño. Una ciudad construida sobre el agua, con acueductos dobles y mercados que los propios españoles describieron como más organizados que los de Sevilla. Lo que venían a conquistar era más grande de lo que imaginaban. La Cuenca de México miraba hacia adelante. 32. El dique que los españoles destruyeron y cuya ausencia hundió la ciudad. El Albarradón de Nezahualcóyotl fue un dique de 16 kilómetros que dividía el lago Texcoco en 2 zonas y regulaba los niveles según la temporada. Históricamente, cuando los españoles lo destruyeron en 1521, creyendo que no lo necesitaban, la ciudad inundó de forma catastrófica en 1555, en 1580 y en 1629. Para ponerlo en escala, tardaron 300 años en construir algo equivalente. El conocimiento hidráulico más sofisticado de México fue demolido por conquistadores que no entendían lo que estaban destruyendo. 31. La inundación que sumergió la capital durante 5 años. En 1629, la Ciudad de México, capital del virreinato más rico de la Nueva España, desapareció bajo el agua. No parcialmente, completamente. Durante 5 años consecutivos, el centro histórico estuvo bajo el agua. Para ponerlo en escala, la inundación mató a 30,000 personas solo en el primer año, y la población indígena de la ciudad cayó de 80,000 a 10,000 habitantes. El virrey propuso trasladar la capital. El rey de España se negó por razones de costo. Una capital imperial vivió como Venecia durante 5 años,
porque nadie quiso escuchar a los ingenieros que advertían lo que pasaría. 30. Las chinampas, el sistema agrícola más productivo de la historia de México. Las chinampas producían hasta 7 cosechas al año, frente a 1 o 2 en los campos europeos de la misma época, sin fertilizantes artificiales ni maquinaria. En su apogeo, cubrieron entre 12,000 y 20,000 hectáreas en el sur de la cuenca. Para ponerlo en escala, su productividad calórica por hectárea era comparable a la de la agricultura industrial moderna con todos sus insumos. Históricamente, el Códice Florentino documenta que las chinampas alimentaban a toda Tenochtitlán y generaban excedentes para el comercio regional. Hoy sobreviven apenas 2,000 hectáreas en Xochimilco, menos del 15% de su extensión original. 29. El axolote, la criatura más antigua de la cuenca y que solo vive aquí. El axolote se usa en laboratorios de 20 países para investigar regeneración de tejidos. Y solo existe en estado salvaje en los canales de Xochimilco, en ningún otro lugar de México. Su linaje se remonta a más de 300 millones de años, anterior a los dinosaurios. Históricamente, los aztecas lo consideraban la representación del dios Xolotl. Hoy la UNAM estima que quedan entre 50 y 900 individuos en estado salvaje. La criatura más estudiada por la ciencia moderna sobrevive al borde de la extinción en los últimos canales de una civilización que desapareció hace 500 años. 28. El suelo que convierte cada temblor en catástrofe. El antiguo lecho del lago Texcoco está formado por arcillas lacustres con un contenido de agua de hasta 500%. Cuando una onda sísmica llega a esas arcillas, el suelo entra en resonancia como gelatina dentro de un molde, multiplicando la intensidad sísmica entre 3 y 4 veces. Históricamente, el terremoto del 19 de septiembre de 1985 media 8.1 grados en su epicentro frente a Michoacán. Los edificios en suelo firme tuvieron daños mínimos. Los del antiguo lecho del lago colapsaron. La ciudad no fue destruida por el terremoto. Fue destruida por el lago que desapareció 400 años antes. 27. El volcán activo más peligroso de México vive a 60 kilómetros del centro. El Popocatépetl está a 60 kilómetros del centro de la Ciudad de México y a 27 de Puebla. Para ponerlo en escala, si tuviera una erupción comparable a la del Pinatubo de 1991, los modelos del CENAPRED estiman que la caída de ceniza paralizaría completamente la megalópolis. Históricamente, registros del siglo XVI documentan erupciones que lanzaron material hasta el actual estado de Morelos. El volcán entró en su etapa de actividad moderna en 1994 y no ha dejado de activarse desde entonces. 25 millones de personas lo ven cada mañana desde su ventana como parte del paisaje. Si alguno de estos datos te sorprendió, déjalo en los comentarios, y si estás viendo hasta el final, el botón de suscripción está justo ahí. Sigamos. 26. La ciudad que se hunde y ya no puede parar. El hundimiento promedio en la zona centro es de entre 20 y 30 centímetros por año. En algunas colonias del oriente llega a 50 centímetros anuales. Para ponerlo en escala, desde 1850 hasta hoy, el centro histórico se ha hundido entre 9 y 10 metros en total. La causa es la extracción de agua del acuífero. Al sacar el agua, las arcillas comprimen su volumen de forma permanente e irreversible. Históricamente, la Conagua reconoce que el acuífero está sobreexplotado al 300% de su capacidad de recarga natural. La Catedral Metropolitana se inclina de manera diferencial porque está construida parcialmente sobre el antiguo lecho del lago. Una de las catedrales más famosas de América se hunde milímetro a milímetro hacia el lago que desapareció debajo de ella. 25. La obra que tardó 300 años en completarse. El Gran Canal del Desague fue una excavación de 50 kilómetros, diseñada para drenar el lago Texcoco hacia el río Tula y finalmente al Golfo de México. Los trabajos comenzaron en 1607 y no se completaron hasta 1900. Para ponerlo en escala, utilizo en distintas etapas
cientos de miles de trabajadores en condiciones que los propios cronistas coloniales describieron como letales. Históricamente, su autor, el cosmógrafo Enrico Martínez, tomó la decisión de cerrar las compuertas en 1629 para evitar una epidemia aguas abajo, y esa decisión provocó directamente la gran inundación. Murió sin ver su obra terminada. El hombre que diseñó el sistema para salvar la ciudad tomó la decisión que la hundió. 24. El templo más sagrado de México apareció bajo la calle por accidente. En febrero de 1978, trabajadores excavaban una zanja para cables eléctricos en el centro histórico. A 2 metros de profundidad, encontraron un disco monolítico de 3.25 metros de diámetro y 8 toneladas. Era la piedra de Coyolxauhqui, que marcaba el pie del Templo Mayor de Tenochtitlan. El templo más sagrado del Imperio Azteca llevaba 450 años enterrado debajo de las calles. Para ponerlo en escala, el área excavada cubrió más de 13,000 metros cuadrados en pleno corazón de la ciudad. Históricamente, el INAH recuperó 7 etapas constructivas y más de 170,000 piezas de ese solo sitio. El monumento más importante de la civilización más poderosa de México fue redescubierto porque un electricista necesitaba instalar un cable. 23. El agua de la ciudad viene de donde no debería. El sistema Cutzamala bombea agua desde presas en el Estado de México y Michoacán, elevándola más de 1,000 metros sobre el nivel del mar para llevarla a la ciudad. Para ponerlo en escala, es uno de los mayores consumidores eléctricos individuales del país. Históricamente, entró en operación en 1982 y ha sido ampliado múltiples veces porque la demanda siempre supera la capacidad. En 2024, operó en varios periodos al 40% de su capacidad por sequía en las presas de origen. Una ciudad de 21 millones depende para parte de su agua de lluvia que caiga en presas a más de 100 kilómetros de distancia. 22. Los ríos que siguen fluyendo debajo del asfalto. El río Churubusco, el río de la Piedad, el río Consulado, el río San Joaquín, todos siguen fluyendo exactamente por donde siempre lo hicieron. Ahora son drenajes entubados debajo de las avenidas más transitadas de la ciudad. La avenida Río Churubusco corre literalmente sobre el río Churubusco, que fluye en un canal de concreto bajo el asfalto. Para ponerlo en escala, la red de ríos entubados de la Ciudad de México suma aproximadamente 900 kilómetros de longitud. Históricamente, el entubamiento comenzó a principios del siglo XX como medida sanitaria y continuo durante todo el siglo sin detenerse. La ciudad inunda sus propias calles porque tapó los canales que durante siglos habían impedido las inundaciones. 21. El bosque urbano más antiguo de México está dentro de una megalópolis. Los ahuehuetes de Chapultepec tienen entre 400 y 700 años de edad. Ya estaban creciendo cuando los aztecas llegaron al valle en el siglo XIII. El cerro de Chapultepec fue residencia de reyes aztecas, fuente del acueducto principal de Tenochtitlan, campo de batalla en 1847 y sede del castillo imperial de Maximiliano. Para ponerlo en escala, el bosque alberga más de 600 especies de plantas y funciona como corredor biológico para más de 170 especies de aves dentro de una megalópolis de 21 millones. Históricamente, bajo el ahuehuete conocido como el Árbol de Moctezuma, lloró Hernán Cortés la noche del 30 de junio de 1520, tras la derrota de la Noche Triste. Un árbol que estaba vivo cuando los conquistadores huyeron derrotados, sigue vivo hoy. 20. Teotihuacán, la ciudad que nadie sabe quién construyó. Teotihuacán fue en su apogeo, alrededor del año 400 después de Cristo, la ciudad más grande de todo México y Mesoamérica. Para ponerlo en escala, la pirámide del Sol tiene un volumen de casi 2,5 millones de metros cúbicos, comparable a la Gran Pirámide de Giza. Históricamente, cuando los aztecas llegaron al valle, siglos después de su abandono, Teotihuacán ya estaba en ruinas. No sabían quién la había construido.
La llamaron Teotihuacán, que en náhuatl significa lugar donde los hombres se convierten en dioses. La civilización más poderosa de Mesoamérica no sabía quién construyó la ciudad más grande de su propio territorio, y nosotros tampoco lo sabemos con certeza. Llegamos a los últimos 10 datos. Si hay algo sobre la Cuenca de México que no hemos tocado todavía, déjalo en los comentarios. Los que aún no conozco siempre son los mejores. Vamos con los últimos 10. 19. La trampa de aire que convirtió la cuenca en la ciudad más contaminada de México. La cuenca está rodeada de montañas en casi todos sus puntos cardinales. En temporada fría, el aire frío que desciende de esas montañas atrapa la capa contaminada de la ciudad contra el suelo en una inversión térmica. Para ponerlo en escala, en 1992, las Naciones Unidas declararon a Ciudad de México la ciudad más contaminada de México. Históricamente, ese mismo año, la ONU documentó que los recién nacidos de la ciudad presentaban plomo en sangre por contaminación atmosférica. La misma geografía volcánica que hizo habitable la cuenca la convirtió en la trampa de contaminación más grande de México. El acueducto azteca que los españoles no pudieron mejorar durante 100 años. Los aztecas construyeron el acueducto de Chapultepec a mediados del siglo XIV. 2 caños paralelos que llevaban agua dulce desde los manantiales del cerro hasta el corazón de Tenochtitlan. El sistema doble permitía reparar uno mientras el otro seguía funcionando. Para ponerlo en escala, abastecía con agua corriente a una ciudad de 200,000 personas en el siglo XV, algo que la mayoría de las ciudades europeas de la época no tenía. Históricamente, cuando los españoles tomaron control de la ciudad, mantuvieron el mismo acueducto azteca más de un siglo, porque no tenían nada mejor. Un pueblo que los europeos consideraban primitivo tenía infraestructura hidráulica que Europa tardaría siglos en igualar. 17. Los glaciares tropicales que se apagan sobre el volcán. El Iztaccíhuatl está a 19 grados de latitud norte, prácticamente en el trópico, y tiene glaciares permanentes. Sus nieves eternas son de los únicos glaciares tropicales que quedan en México. Históricamente, los cronistas prehispánicos documentaron que los aztecas enviaban expediciones al volcán a recolectar hielo para enfriar las bebidas de Moctezuma. Para ponerlo en escala, el tlatoani más poderoso de Mesoamérica tomaba sus bebidas con hielo traído desde un glaciar tropical a 50 kilómetros de distancia. Hoy, esos glaciares han retrocedido más del 80% en el último siglo. 16. La calzada que Cortés cruzó y que hoy es una avenida de 8 carriles. Hernán Cortés cruzó el Paso de Cortés en noviembre de 1519 para llegar a Tenochtitlán. Esa misma ruta es hoy la carretera federal que conecta Puebla con Amecameca. Para ponerlo en escala, el Paso de Cortés tiene mayor altitud que cualquier punto transitable de los Alpes suizos y se cruza en automóvil normal en cualquier época del año. Históricamente, en 1519, el soldado Diego de Ordaz subió al Popocatépetl en plena erupción activa y se convirtió en el primer europeo en escalar un volcán activo en América. Regresó con azufre para fabricar pólvora. El primer europeo en escalar un volcán mexicano lo hizo para fabricar el material con el que tomaría Tenochtitlan. 15. Las aves migratorias que siguen buscando el lago que ya no existe. Cada año, entre octubre y marzo, decenas de miles de aves acuáticas migratorias aterrizan en los remanentes del antiguo lago Texcoco. Flamencos rosados, patos del norte, aves de Alaska y Canadá, todas siguiendo una ruta que sus ancestros usaron cuando el lago tenía 1,500 kilómetros cuadrados. Para ponerlo en escala, la CONANPI ha documentado más de 200 especies de aves en esos remanentes. Históricamente, los cronistas aztecas describieron el lago como literalmente oscurecido por bandadas de aves durante las migraciones. Hoy, esas mismas aves siguen viniendo, buscando un lago que ya no existe, siguiendo instrucciones genéticas escritas hace miles de años. 14.
El drenaje que evita que la ciudad desaparezca cada temporada de lluvias. El sistema de drenaje profundo es una red de túneles de entre 30 y 240 metros de profundidad que conduce las aguas negras y pluviales fuera de la cuenca. El emisor central tiene 6.5 metros de diámetro y 50 kilómetros de longitud. Para ponerlo en escala, si dejara de funcionar durante la temporada de lluvias, vastas zonas de la ciudad quedarían bajo agua en cuestión de días. Históricamente, fue diseñado para durar 50 años. Ese plazo se cumplió y sigue operando mientras su sustituto lleva más de 15 años en construcción. La infraestructura que impide que la capital desaparezca bajo el agua tiene más años de los que fue diseñada para durar. 13. La ciudad fundada sobre un islote de 2 hectáreas. En 1325, los aztecas encontraron en un islote del lago Texcoco la señal que buscaban y fundaron ahí Tenochtitlan. Ese islote es hoy el Zócalo. En el momento de la fundación tenía aproximadamente 2 hectáreas de superficie. Para ponerlo en escala, la zona metropolitana que creció desde ese punto tiene hoy más de 7.000 kilómetros cuadrados y 21 millones de habitantes. Un islote de 2 hectáreas en el centro de un lago se convirtió en la ciudad más grande de México. 12. Los manantiales sagrados que hoy están bajo autopistas. La cuenca tenía una red de manantiales naturales considerados sagrados con nombres propios en náhuatl. Para ponerlo en escala, su gasto natural era suficiente para abastecer a varios cientos de miles de personas sin extracción subterránea adicional. Históricamente, el proceso de urbanización del siglo XX, paviamento, urbanizo o contaminó prácticamente todos los manantiales naturales de la cuenca. El último de importancia activo en la zona metropolitana fue clausurado en los años 80 por contaminación. Una ciudad que durante 2000 años bebió directamente del agua que brotaba de su propio suelo. Hoy importa agua desde otras cuencas porque destruyó todos sus manantiales propios. 11. Las 12 civilizaciones apiladas bajo el centro histórico. Cuando los arqueólogos excavan en el centro histórico, no encuentran una capa histórica. Encuentran 12, desde el México independiente del siglo XIX hasta ocupaciones humanas anteriores al año 1325. Para ponerlo en escala, una excavación en el Zócalo en 2017 documentó materiales de 8 periodos históricos distintos en menos de 6 metros de profundidad. Históricamente, los conquistadores construyeron la Nueva España deliberadamente sobre las ruinas de Tenochtitlan, usando las piedras del Templo Mayor para construir la catedral. Cada vez que abren una zanja en el centro histórico, México se encuentra a sí mismo. 10. El lago que regresa cada vez que llueve lo suficiente. El lago de Texcoco nunca fue eliminado en sentido estricto. Fue gestionado, empujado y contenido. En el año 2000, lluvias extraordinarias provocaron que el antiguo vaso lacustre al oriente de la ciudad formara una lámina de agua de varios kilómetros cuadrados. Para ponerlo en escala, los vuelos al aeropuerto veían desde el aire una extensión de agua donde hacía décadas solo había salitral y polvo. En 2019, el gobierno federal anunció el Parque Ecológico Lago de Texcoco sobre esa misma zona, reconociendo oficialmente que el agua nunca se fue del todo. El lago que el mapa dice que no existe, regresa cada vez que llueve lo suficiente para que nadie pueda negarlo. 9. El sistema hidráulico más sofisticado de México, destruido en una generación. Tenochtitlán era el centro de un sistema que controlaba el agua de toda la cuenca, canales de irrigación, acueductos, diques y compuertas que regulaban niveles según la temporada. Para ponerlo en escala, los ingenieros modernos que han estudiado ese sistema estiman que su diseño era equivalente en sofisticación al de los sistemas de gestión hídrica del Imperio Romano. Históricamente, la destrucción del sistema en los primeros años de la conquista fue tan rápida que los cronistas documentaron la degradación acelerada del agua y las inundaciones recurrentes que siguieron. El sistema de ingeniería hidráulica más sofisticado de México
fue desmontado en menos de una generación. 8. El acuífero que sostiene la ciudad y que ya no puede recuperarse. La Conagua estima que la recarga natural del acuífero de la cuenca es de aproximadamente 500 millones de metros cúbicos por año. La extracción actual supera los 1.300 millones. Para ponerlo en escala, 800 millones de metros cúbicos anuales se extraen sin posibilidad de reposición. Históricamente, el punto de sobreexplotación crítica se alcanzó en la segunda mitad del siglo XX y no ha dejado de empeorar. La ciudad bebe el agua que la sostiene y al hacerlo se hunde sobre sí misma sin posibilidad de revertirlo. 7. La calzada azteca que hoy es la avenida más transitada de la ciudad. La calzada de Iztapalapa tenía 12 kilómetros de longitud y era suficientemente ancha para que 10 hombres a caballo marcharan de frente. Cortés la usó para entrar a Tenochtitlán en noviembre de 1519 y para huir la noche de la Noche Triste. Para ponerlo en escala, esa calzada es hoy la calzada de Tlalpan y la calzada Ignacio Zaragoza, dos de las arterias más transitadas de la ciudad. Históricamente, en trabajos de pavimentación sobre esas avenidas, los trabajadores encuentran a profundidades variables la mampostería original de la calzada azteca. Una de las avenidas más transitadas de México está construida sobre la ruta por la que marcharon los conquistadores hacia la ciudad más grande que México había conocido. 6. El Zócalo, la plaza más emblemática de México, esta sobre otra plaza. Los conquistadores construyeron la Nueva España deliberadamente sobre las ruinas de Tenochtitlán. El Palacio Nacional fue construido sobre el Palacio de Moctezuma. La Catedral Metropolitana fue construida con las piedras del Templo Mayor. El Zócalo fue trazado sobre el corazón ceremonial del Imperio Azteca. Para ponerlo en escala, el INAH estima que apenas el 3% del subsuelo arqueológico del centro histórico ha sido excavado sistemáticamente. El 97% restante sigue debajo. La ciudad más visitada de México camina cada día sobre la mayor parte de su propia historia sin saberlo. 5. Las chinampas que la ciencia moderna no ha podido mejorar. El sistema de chinampas se fertilizaba a sí mismo con el lodo lacustre rico en nutrientes, extraído periódicamente del fondo de los canales. Para ponerlo en escala, su productividad calórica por hectárea era comparable a la de la agricultura industrial moderna con todos sus insumos. Históricamente, cuando los españoles comenzaron a drenar los lagos, las chinampas perdieron el nivel de agua necesario para funcionar. En menos de 100 años, el sistema más productivo que México había conocido quedó reducido a una fracción de su extensión original. La tecnología agrícola más sofisticada de México, prehispánico, sobrevive a duras penas en el mismo lugar donde fue inventada. 4. La cuenca que se hunde bajo el peso de lo que construyó. Todo lo que existe en la Cuenca de México hoy es el peso que una civilización acumuló sobre el suelo que otra construyó durante 2000 años. Para ponerlo en escala, el Instituto de Ingeniería de la UNAM calcula que las zonas del centro han experimentado un hundimiento total de entre 8 y 10 metros desde el siglo XIX. El proceso se acelera porque cuanto más se hunde la ciudad, más se rompen las tuberías, más se filtra agua al subsuelo y más rápido colapsan las arcillas. La cuenca más densamente civilizada de México está siendo consumida lentamente por el peso de todo lo que construyó sobre ella. 3. El 97% de la historia de México sigue bajo tierra. Cada fragmento del centro histórico que se excava revela nuevas capas. Cada zanja de construcción interrumpe obras cuando aparecen piezas arqueológicas. Cada obra de infraestructura negocia con el pasado que está debajo. Para ponerlo en escala, la Ciudad de México tiene registrados más de 20,000 sitios arqueológicos documentados solo dentro de los límites de la zona metropolitana. Históricamente, la velocidad de la urbanización en el siglo XX fue mayor que la capacidad del INAH de excavar y documentar lo que quedaba abajo.
La mayor parte de la historia de México no está en los museos, sigue debajo de la ciudad que la construyó encima. 2. El lago que nunca dejó de existir. El agua del lago Texcoco nunca se fue. Está debajo de la ciudad en el acuífero que la sostiene. Está en las arcillas que se comprimen cuando los pozos la extraen. Está en los vasos reguladores del oriente que se desbordan cuando llueve con suficiente intensidad. Está en los canales de Xochimilco, donde el axolote más antiguo de México sobrevive en los últimos restos de un ecosistema lacustre de 2000 años. Está en las aves migratorias que llegan desde Alaska cada invierno buscando un lago que el mapa dice que no existe. Para ponerlo en escala, los sedimentos del lecho original tienen un espesor de entre 20 y 100 metros en distintos puntos de la cuenca. El lago no fue eliminado, fue empujado hacia abajo, y en la escala de tiempo de la geología, empujado hacia abajo no es lo mismo que desaparecido. 1. El lago está dormido, y lo que duerme, en algún momento, despierta. Terminamos donde todo comenzó, con el agua. La cuenca de México lleva 1 millón de años acumulando agua. Lo que los humanos hicieron en 400 años es una pausa. Cada vez que las lluvias son intensas, el lago empuja hacia arriba desde debajo del concreto y los túneles que lo contienen. Los ingenieros lo llaman un problema de gestión hídrica. Los pueblos lacustres que vivieron en sus orillas durante siglos lo llamaban algo más simple. El lago está dormido. Históricamente, los sedimentos del lecho lacustre conservan registros de inundaciones cíclicas que se repiten con una periodicidad de décadas. Para ponerlo en escala, los estudios del Instituto de Geología de la UNAM muestran que el nivel freático natural de la cuenca corresponde aproximadamente con el nivel original del lago. El agua no se fue a ningún lado, solo bajó de nivel mientras los pozos la extraían. Y la cuenca que hizo posible la civilización más poderosa de México, que fue drenada, hundida, pavimentada y sobreexplotada durante 500 años, sigue ahí, esperando. Porque lo que duerme, en algún momento, despierta. Después de estos 35 datos sobre la cuenca de México, dime en los comentarios cuál fue el que más te sorprendió. Suscríbete si quieres seguir descubriendo lo que México está ocultando. El siguiente video ya viene.